Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, que nos das de nuevo la oportunidad de estar aquí para escudriñar tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es verdad de acuerdo como lo refiere la misma Escritura, Señor. Te damos gracias por ese gran regalo que nos has dado, que nos guía a lo largo de cualquier situación, no importando cuán difícil sea esta, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de todos los miembros de la iglesia. Algunos están enfermos, te ruego que los sanes, oh Jehová bendito. Algunos tienen problemas económicos, que les ofrezcas una oportunidad en ese sentido, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendigo a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, y te ruego, Señor, que lo que vamos a decir a continuación sea por obra del Espíritu Santo y no obra de hombre, Señor. Úsame a través de tu Espíritu Santo como instrumento tuyo, Señor, pero sé tú el que esté hablando a tu pueblo, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a retomar el tema que veníamos tratando la semana pasada, que como recordarán se refiere al rapto, arrebatamiento de la iglesia. Y vimos una serie de versículos para refutar una doctrina muy difundida en el cuerpo de la iglesia, en el sentido de que toda la iglesia será raptada antes de la tribulación. A esto se le llama el rapto pretribulacional. Citamos algunos versículos, les voy a dar lectura solamente a las partes esenciales de estos versículos en cuanto al argumento que queremos presentar. En Daniel 12, del 1 al 2, que fue uno de los párrafos que consideramos, dice que será tiempo de angustia, la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Después también citamos, por cierto, todo esto se desprendió de nuestro estudio del libro de Marcos, particularmente el capítulo 3, y lo que estamos resaltando es el tema del rapto. En Mateo 24, del 3 al 22, que es el pasaje paralelo al de Marcos 13, vemos que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjense cómo dice el que persevera hasta el fin. Quiere decir que es una persona que es creyente y que persevera aún en medio de la angustia, y entonces su galardón es la salvación. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otro parrafito que hay en este pasaje, al final del mismo, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, confirmando lo que dice el libro de Daniel que acabamos de leer, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios habla de los escogidos aquí, en medio de la tribulación.
y de la cual en algún momento serán arrebatados, ciertamente, pero esto ocurre en medio de la tribulación. Después en Apocalipsis 7, del 13 al 17, leemos más o menos a la mitad del párrafo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas, sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, estos son personas que son llevadas al cielo, pero una vez que han dado su vida a Jesucristo, lavando por tanto sus ropas para justificación y emblanqueciéndolas para santificación en la sangre del Cordero. Después vemos que en Apocalipsis 6, del 9 al 11, la parte principal dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas son personas salvas que han llegado al cielo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, es gente que da su vida y naturalmente tienen asegurado un galardón grande porque son mártires, y se les dieron vestiduras blancas, y eso nos indica que no solamente son salvos, sino vencedores. Al revisar el pasaje correspondiente en Mateo, en el Apocalipsis 19 sobre todo, porque a la esposa se le concede que se vista de lino finísimo, blanco obviamente. Entonces después se habló de los dos testigos, que es el párrafo que se encuentra en Apocalipsis 11, del 3 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, estas son personas que no solamente son salvas, son profetas de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No en balde se les llama a los dos testigos, porque como sabemos, e insistimos una vez más, la palabra original en griego que se traduce como testigo aquí es mártir. Y hasta ahí habíamos llegado. Pero hay mucho más que revisar, entonces a partir de ahora sí lo vamos a hacer de forma pausada y leyendo íntegramente los pasajes citados. En Apocalipsis 12, 17 dice, por cierto, este es un paréntesis en el libro de Apocalipsis, porque en general el libro de Apocalipsis está escrito en forma cronológica. Y este capítulo 2 es uno de los paréntesis que aparece en él. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa al pueblo de Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo, son personas salvas. No establece con exactitud o con precisión, más bien dicho, a qué se refiere con el resto de la descendencia de ella, si solo a judíos que se han convertido al cristianismo de corazón, o también incluye gentiles, pero para el caso es lo mismo, son creyentes. Y dice que guardan el testimonio, tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 13, del 7 al 8, que está destinado a describir las acciones abominables que hace el anticristo, el último gran dictador sobre la tierra, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos en medio de la tribulación. En Apocalipsis 13, del 16 al 17, dice que esto nos habla del falso profeta, que es la otra persona que acompaña en su recorrido al anticristo. Este es un líder espiritual, mientras que el anticristo es un líder político. Entonces hace una serie de señales, me refiero al líder espiritual, o sea, el falso profeta, y dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos o pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto ocurre en la tribulación, y pues tenemos confirmación en el siguiente pasaje que vamos a considerar de que sí hay creyentes que también fueron martirizados o serán martirizados durante la tribulación. Esto aparece en Apocalipsis 20, 4.
Y dice así la palabra de Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y pues presten mucha atención. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo milenios. Esto nos habla de que son vencedores porque viven y reinan con Jesucristo. La reina consorte que reina con el Rey sobre toda la tierra, esto es Cristo Jesús. Pero dice que son almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no se rehusaron a recibir la marca en sus frentes o en sus manos. Entonces vemos clarísimamente que toda esta cadena de versículos nos demuestra, sin tapujos, que hay creyentes durante la tribulación y esos creyentes serán recogidos después que ciertos otros, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Ahora, ¿cuál es el propósito de que ocurra este tiempo de tribulación y que la mayor parte de los creyentes pasen, o más bien diríamos para la situación que tenemos ahorita, pasemos una parte de la tribulación? Bueno, es que estemos preparados, ciertamente, pero también representa el último gran acto de misericordia de nuestro Dios. Porque durante la tribulación será predicado el Evangelio, ya lo leímos en Mateo 24, y llegará a todas las naciones. Y habrá mucha gente que se convierta, y otra que ya había sido salva y que está trabajando por la predicación del Evangelio, el discipulado y demás. Entonces, no solamente ofrece la última oportunidad de ser salvo, sino también la última oportunidad de ser vencedor, porque quien muere en martirio por el testimonio de Jesucristo naturalmente es vencedor. Ahora, hay ciertas cosas que debemos tener muy presentes en cuanto a lo que se refiere a la segunda venida del Hijo de Dios. En segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Evidentemente, cuando una persona está bajo gran presión, amenaza de ser asesinada mediante decapitación o incluso de presenciar la decapitación de seres queridos antes que la propia, pues habrá gente que sí se quiebre y que apostate. Entonces, por eso se va a multiplicar la apostasía. No que esto no pueda ocurrir en nuestros días o que haya ocurrido a lo largo de la historia. Pero apostasía no es lo que muchos consideran que es una falsa doctrina, simplemente una herejía. No, la apostasía es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque un creyente tiene al Espíritu Santo morando en su espíritu. Y cuando ese creyente decide por su propio libre albedrío dejar de servir al Señor, dejar de creer en Él incluso, e ir en contra de Él, está negándolo, entonces comete ese único pecado que no tiene perdón, que es decirle al Espíritu Santo: lárgate de mi espíritu, ya no te quiero, ya no quiero nada contigo. Y eso obviamente va a pasar cuando la gente esté bajo gran presión. También muchas veces les he compartido la referencia a la interpretación de la parábola del sembrador que hace el Señor en el libro de Lucas, en donde dice que los que no tienen raíces se secan y no están bien firmes porque están entre pedregales, y cuando viene el periodo de la prueba, entonces se apartan, dice la traducción, pero la palabra original en realidad es que apostatan. Ya leímos esto asunto de que será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea,
Hay un propósito de predicación y de alcance a la mayor parte de la gente que se pueda, porque sabemos bien que nuestro Dios es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis 22, del 10 al 12, se le dice a Juan, al apóstol Juan, y me dijo, no séis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, aquí lo que nos está diciendo el Señor a través de este mensaje es que viene el tiempo de la tribulación, que es un tiempo de definición, en donde si uno es injusto, pues que ya se declare como tal, y si es inmundo, lo mismo. Y el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Que ya no haya grados de gris, sino que seamos blancos o negros, que nos decidamos. Y la verdad de las cosas es que el tercer caso de la parábola del sembrador, que nos habla de la semilla que cayó entre cardos y espinos, que son aquellos creyentes, según se explica en la interpretación, que están preocupados por los afanes y los placeres de la vida. Esas personas tampoco están suficientemente firmes para permanecer incólumes ante las presiones que van a recibir durante la tribulación. De modo que lo que nos está diciendo el Señor aquí es que nos definamos, estemos firmes en su palabra, firmes en sus promesas, y que independientemente de la prueba que venga, nosotros perseveremos hasta el fin y seamos salvos. Esto es, no solamente se cumpla la santificación, sino también la glorificación en nuestro caso. Entonces, es muy importante tener presente esto y sobre todo atender a lo que nos dice el Señor Jesucristo al mero final del pasaje de Marcos 13, cuando dice, velad, o sea, estad preparados, esperad la venida del Señor Jesucristo. Ahora, quiero ahora mostrarles que existe una amplia evidencia en el sentido de que a lo largo de la historia ha habido muchos raptos o muchos arrebatamientos. Esto porque uno de los argumentos que se esgrime para estar a favor de la doctrina del rapto generalizado pretribulación es que solamente va a haber un rapto. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué pasó con Enoc? Nos lo dice Génesis 5, del 22 al 24. Este fue el primer hombre que fue arrebatado. Y dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto fue arrebatado. Enoc fue el primer ser humano del que se tiene registro que fue raptado. Y al respecto se tiene un testimonio también en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él caminó con Dios. Esto es, Dios fue su mentor. Así como se hacía con todas las relaciones padre-hijo, el hijo caminaba junto a su padre y aprendía generalmente lo que el padre sabía. Si el tal padre tenía un oficio, aprendía el oficio. Si el padre, no sé, atendía a las ovejas, era pastor de ovejas, aprendía cómo hacerlo y defenderlas ante cualquier circunstancia desfavorable. Entonces, Enoc fue el primer arrebatado. Pero hubo más. En Segundo de Reyes 2:11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, que son Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto también fue arrebatado. ¿Cómo lo haya arrebatado Dios? No importa, la cosa es que fue arrebatado. En Mateo 27, del 52 al 53, vemos lo que pasó después de la resurrección de Jesucristo. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso no es suficiente para probar que estos fueron arrebatados, pero cuando complementamos este versículo con lo que aparece
en Efesios 4, del 8 al 10, vemos que dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto se está refiriendo a Jesucristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando obviamente de Jesucristo. Pero dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, que eran las personas que estaban en el seno de Abraham. Y algunas de ellas se levantaron, en el caso de algunas de ellas se levantaron y salieron de los sepulcros, y estos después fueron ascendidos a los cielos junto con Jesucristo. Entonces hubo muchas más personas que tuvieron este arrebatamiento. Después de eso, acerca de la ascensión de Cristo, dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pues viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a los ojos de los discípulos. Se está hablando del arrebatamiento, por así llamarlo, la ascensión de Cristo hacia el cielo. En Apocalipsis 11, del 11 al 12, sigue hablando de lo que ya habíamos citado, de los dos testigos que profetizan en medio de Jerusalén, que después son asesinados por la bestia que sube del abismo, que es la parte más profunda del Seol. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. De modo que ha habido muchos raptos. Algunos a lo mejor ni siquiera están registrados en la Escritura. La cosa es que ha habido muchos raptos, y no nos tenemos que preocupar de que haya más de un rapto en cuanto a la iglesia en los últimos tiempos. Ahora, muchas veces este tipo de cosas son difíciles de digerir para un creyente, porque la mayoría de las veces que una persona sufre dolor, aflicción, ansiedad, todo eso, pues dice, ¿cómo es posible que Dios permita que yo tenga que pasar por estas pruebas? Pero veamos lo que dice la Biblia al respecto. Uno de los pasajes que habla más claramente acerca de esto es lo que ocurrió con Pablo, con Silas, con Bernabé, todos ellos que llevaron el Evangelio a diversas partes del mundo antiguo. Y dice Hechos 14, del 21 al 22, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquí está hablando de algo que hizo Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acordémonos del pasaje de Juan 3, en donde Jesucristo tiene la muy conocida conversación con Nicodemo acerca de la salvación, el nuevo nacimiento. Y ahí vemos que hay un contraste entre versículos, el número 3 y el número 5 de Juan 3. Y en el número 3 se habla de ver el reino de Dios, percibirlo, que es lo que primero pasa con un creyente recién convertido. Pero después habla de entrar en el reino de Dios. Así como el pueblo judío no quiso entrar a la tierra prometida, muchos cristianos no quieren entrar porque el precio es alto. Y dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces incluso el sufrimiento se usa, como en el caso de Pablo, para neutralizar la llegada de la soberbia, porque pues habían sido reveladas tantas cosas y tan gloriosas que fácilmente había caído víctima de la tentación de la arrogancia. Ahora veamos qué dijo al respecto el Señor Jesucristo. Vayamos a Juan 16:33. Dice nuestro Señor,
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hebreos 3 y también el 4 nos muestran que la mayor parte, la gran mayoría de las personas que salieron de Egipto ya siendo adultos, no entraron en la tierra prometida, a lo cual le llama el Señor entrar en su reposo, porque les faltó fe. Y aquí dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, esto es tener fe en mí, porque yo he vencido al mundo. Tenemos que recordar que esta vida es pasajera y que la vida verdadera es la vida eterna a lo largo de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto del Padre Celestial. Para mayor abundancia, abundando más en este asunto, en Romanos 8 del 16 al 17, Romanos 8 del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto nos habla de la identificación que el creyente que persevera puede tener con Jesucristo y que incluso si el Padre así lo decide, pueda pasar por pruebas, aflicciones y dolor. De hecho, esto se reitera en la epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12, donde Pablo escribe, si sufrimos también reinaremos con Él, pero también añade, si le negaremos, Él también nos negará. Aquí hay un contraste. Si nosotros sufrimos, reinaremos con Él. Pero si como resultado del sufrimiento le negáramos, Él también nos negará. Añade después que si fuésemos infieles, o sea, cometemos algún pecado cualquiera, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la apostasía, Él permanece fiel. O sea, no se trata de cometer un pecado para perder la salvación, no. Se trata de decidir renunciar a la salvación, renunciar a toda relación con Dios o Jesucristo, por difícil que parezca de creer, es cuando uno decide negar al Señor. Y como dije antes, correr de su espíritu, del Espíritu nuestro al Espíritu Santo. Eso es lo que es la apostasía. Y está ampliamente tratada en el libro de Hebreos también. Ahora aquí vemos la experiencia de Pablo cuando fue apedreado fuera de Listra, muy probablemente, y dejado por muerto. Y escribe este glorioso pasaje en Filipenses 3, del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Por cierto, el sufrimiento nos despoja de todo, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de creer que merecemos algo. No, el que merece toda alabanza y toda adoración es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo que se encarnó, un misterio grande que no podemos entender. Y entonces pagó el precio del pecado ante el Padre. Y el Padre estuvo satisfecho con ese sacrificio tan grande, porque era un inocente que fue sujeto a toda tentación, pero sin pecado. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo, ya hemos enfatizado esto, que la fe que nos es dada ni siquiera es nuestra propia, sino es la de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, esta es la parte que quiero enfatizar, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense cómo esto resume el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Ser semejante a Él, ser semejante a Cristo y a través de esto ser semejante al Padre. Y dice aquí la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso quiere decir que se cumple el propósito eterno en personas que Dios utiliza y que permite un gran sufrimiento para despojarlos de la carne, en resumidas cuentas, de toda carne. A ese respecto, la semejanza con Cristo, hemos citado muchas veces
diversos pasajes que nos hablan de la misma. En Efesios 4, del 11 al 13, Efesios 4, del 11 al 13, dice: y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, no a fin de que sean salvos, no a fin de que no sufran más, no, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser varones perfectos? Caminar con Dios. Caminar con Dios. Como lo hizo Enoc, como Dios le pide a Abraham que lo haga. Anda delante de mí y sé perfecto. En el pasaje de Génesis 1, 26 y 27 que tantas veces hemos mencionado, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los crea a su imagen, pero la semejanza, como hemos dicho muchas veces, es un proceso que tarda toda la vida. Y se cumple siempre y cuando el creyente colabore con el Espíritu Santo. Si no, no, porque para eso tenemos libre albedrío y Dios lo respeta. Entonces, quienes queremos, como la viuda que puso 2 blancas como ofrenda, que era todo su patrimonio, lo dio todo, nosotros también estamos llamados a hacerlo así. Y de ellos, de las personas que son héroes de la fe, entre las cuales está seguramente esa viuda como protagonista principal, dice que el mundo no era digno de ellos. Quiera Dios poner ese anhelo en nosotros, ser como Cristo, no importando cuál es el precio que se debe pagar. En Génesis 17:1, una cosa que ya habíamos citado, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy del Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. La idea es que todo el tiempo el Espíritu Santo nos esté acompañando en nuestro caminar en esta tierra. Y que Él nos vaya diciendo, que aprendamos a escuchar su voz y nos vaya diciendo: debes hacer esto, aquello. Sobre todo al principio, que no lo hemos experimentado tanto, Él generalmente nos dice no cuando no va de acuerdo a su voluntad. No, simplemente no. A lo mejor no entendemos ni siquiera por qué, pero Dios, a la postre, si Él quiere, nos lo revela. Cristo lo dijo de manera elocuente y súper eficaz. Nuestro Señor dijo, como está registrado en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. No estamos hablando de otra cosa que se pueda endulzar, un eufemismo, como decir, no, es que en realidad la palabra se traduce perfecto, teleios, lo que quiere decir es completo. Es perfecto, como el Padre de los cielos, que está en los cielos, es perfecto. También dice 1 de Pedro 1, del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, sabemos que Adán y Eva pecaron. Vamos a hablar un poquito acerca de la razón del sufrimiento. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste, en Génesis 3:17, por cierto, Génesis 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y contrastamos esto con lo que dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De hecho, el dolor es consecuencia del pecado. Dios nos puede perdonar todos los pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero muchas veces permite que suframos dolor, no quitando las consecuencias del pecado. También hemos hablado muchas veces
que al sufrir nos volvemos más empáticos. Podemos comprender mejor qué le está pasando a una persona que está postrada por enfermedad, que tiene mucho dolor, que pierde seres queridos, como ha ocurrido con mucha frecuencia ahora durante la pandemia. En 2 Corintios 1, del 8 al 9, 2 Corintios 1, del 8 al 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Otra vez lo leo: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quiere destruir toda confianza en nosotros mismos, que le entreguemos verdaderamente las riendas de nuestra vida para que Él sea el que la dirige, Él sea el que define el camino y cómo transitarlo. Entonces, Él permite el dolor para lograr todos estos fines. Hay un tema muy importante del cual quiero hablar, que les he adelantado anteriormente, lo que se llama el rapto de las primicias. Vamos a leer Lucas 21, del 34 al 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Acuérdense del tercer caso de la parábola del sembrador. La semilla que cae entre cardos y espinos, que son los afanes y los placeres de este siglo, de esta vida. Pues mirad por vosotros mismos que sus corazones, esto está en Lucas 21, 34 al 36, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, o sea, estad preparados, con nuestras lámparas de aceite llenas del Espíritu Santo. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. ¿A qué se referirá con eso? Dice Apocalipsis 3:10, cuando este pasaje lo encontramos como parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, el prototipo de la iglesia vencedora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Curiosamente, la palabra probar originalmente es peirazo, que significa disciplinar. Y sabemos que la disciplina la aplica el Señor a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Puede aplicar una disciplina que en el momento resulte muy dolorosa, pero que no está enfocada a destruir. No es que nos esté haciendo sujetos de su ira, no. Nos disciplina para que corrijamos el camino. Después viene otro pasaje que hemos citado muchas veces, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí, esto nos confirma que son vencedores, porque es una de las promesas de los vencedores. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, esto que hable de hombres o varones vírgenes que no han tenido relaciones con mujeres, no quiere decir que las mujeres no puedan ser parte de las primicias. Por supuesto que sí, yo creo firmemente que va a haber más mujeres que hombres en el cielo en general y más mujeres que hombres entre los vencedores. Pero esto es una ilustración de un ministerio particular que le da
el Señor a estos 144,000, que de todas maneras son un número simbólico que representa el gobierno divino hecho perfecto en sus vidas. La cosa es que dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Por eso Dios usó el recurso pedagógico de las ofrendas de primicias en el Antiguo Testamento para representar simbólicamente lo que va a ocurrir con estas primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, una cosa que podemos resaltar que dice este pasaje es que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Retengamos esta idea de que son sin mancha, porque Efesios 5, 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, santa y sin mancha. Y dice que las primicias son sin mancha. Entonces, son parte de la esposa de Cristo, naturalmente. Añade Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No quiere decir que hay una elección para bendición y otra para maldición, como creen los calvinistas. No, nada de eso. Para lo que nos escoge el Señor es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto lo resume Efesios 5, 25 al 27. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Que fuésemos santos y sin mancha. Y de los 144,000 dice que están delante del trono y son sin mancha delante del trono precisamente de Dios. Fueron hallados irreprensibles, como dice también la palabra que era la oración que tenía el apóstol Pablo continuamente acerca de aquellos que fueron puestos bajo su cuidado. Y también la explicación que se da aquí implica que para la iglesia de los últimos tiempos habrá por lo menos 2 raptos. Así, haciendo a un lado, por ejemplo, lo que pasa con los 2 testigos que ya vimos que son arrebatados hacia el cielo, una vez que completan su testimonio, y que son vencidos por el enemigo y asesinados, pero después son levantados de nuevo por el Señor. Veamos lo que dice Mateo 24, del 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya hemos dicho que el cuerpo muerto representa a Cristo, las águilas a los vencedores. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vean aquí cómo se describen 2 arrebatamientos. Uno dice que donde esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas, en forma instantánea, porque lo compara análogamente con lo que pasa con un relámpago de trayectoria principalmente horizontal que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Ese es uno. Ese es el rapto de las primicias, de los que están preparados, de aquellos de los cuales el mundo no es digno, para que lo entendamos mejor. Esto naturalmente es un remanente muy pequeño de la iglesia, y el resto será probado. Y se les será dada la oportunidad de no solo ser salva, sino vencer. Entonces dice que después vendrá la tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre los nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles en un proceso que toma cierto tiempo, a diferencia del relámpago que es instantáneo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Entonces vemos por lo menos 2 raptos grupales en la escritura. Ahora, en cuanto a la cronología apocalíptica, para saber cómo ocurren los eventos, confirmamos que en efecto el libro de Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Dice Apocalipsis 1:19. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, pasado, las que son, presente y las que han de ser después de estas, futuro. Algo parecido dice en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas. Hay una sucesión en el tiempo. Porque además el tiempo se va a terminar, el tiempo cronológico, pero no todavía. Y aquí ocurrirá durante el tiempo cronológico para que lo podamos captar como seres humanos sujetos por el tiempo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, para focalizar nuestra atención ahorita en la 7ª y última trompeta, de la cual hablamos la vez anterior, en Apocalipsis 6 al 8 se habla de los sellos, la remoción de los sellos del libro, que solamente es digno el Cordero de Dios que fue inmolado de abrir. Después se habla en Apocalipsis del 8 al 11, son capítulos, las 7 trompetas. Y después de la 7ª es cuando ya viene el rapto de todos los que queden fieles a Dios durante la tribulación. Entonces ahí se toca la 7ª trompeta y entonces sí se da el arrebatamiento de las personas que resten, que sean creyentes. Después en Apocalipsis 15 y 16 vemos las 7 copas de la ira de Dios. Obviamente en ese momento ya no hay creyentes en la tierra. Y acerca de la 7ª trompeta, que es la señal para que ocurra el arrebatamiento, tenemos lo siguiente escrito en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Dice así, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, inmediatamente antes de que empiece a ocurrir el derramamiento de las copas de la ira de Dios, entonces se toca la trompeta y sucede el arrebatamiento de la mayor parte de la iglesia. Ahora, en cuanto al rapto, este también tiene su cronología y está escrita en Apocalipsis 14, del 14 al 20. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Dice así, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una gran corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Esta persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Quién está sentado sobre la nube? El Hijo de Dios, ya lo dijimos, Jesucristo. Como la mies ya está madura en la tierra, Jesucristo mismo mete su hoz y la tierra fue cegada. Y sabemos que esto se trata de creyentes porque nos pone ahí el Señor la palabra clave mies. La mies, la plantación de trigo. La Biblia incluso dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, hablando de las personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio, o sea, han negado a recibir a Cristo y aceptar la amnistía del Padre Celestial. La mies está madura y Jesucristo mete su hoz en la tierra.
Esto contrasta con lo que viene a continuación. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Ya no es Jesucristo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda. Aquí ya no está participando directamente Jesucristo. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Todo esto lo leímos en Apocalipsis 14, del 14 al 20. Cuando se habla del lagar, es un recipiente para sacar el jugo de la uva que se pisotea. Y esto lo usa como analogía el Señor para explicarnos cómo todos serán exprimidos por la ira de Dios. Esto habla de los que no aceptaron el mensaje de salvación, no aceptaron el Evangelio. Bueno, una vez que se haga esto, recordamos una promesa gloriosa. Dice Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo del 7 al 16. Apocalipsis 19, versículo 7 al 16. Esta es la conclusión de las buenas noticias del Evangelio verdadero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un gran caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Evidentemente estamos hablando de Jesucristo. Lo está mencionando, confirmando y reconfirmando. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, las vestiduras que les dan a los vencedores son blancas. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, el que acabamos de hablar. La ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es fiel, hermanos y hermanas. Dios es fiel. Es bueno todo el tiempo. No tiene malas intenciones para nosotros. Es cierto que muchas veces en el caminar cristiano sufrimos. No estamos exentos de sufrimiento. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo sufriríamos aflicción. Pero que Él ha vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos fe en que Dios tiene toda esta situación bajo su control y que las cosas se cumplen conforme a nuestra voluntad y que estamos aquí de paso. Simplemente Dios quiere probarnos y ver si le amamos sobre todas las cosas. Y que confirmemos ese amor a través de acciones que bendigan a otras personas.
para así mostrar que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a nuestros enemigos. Para esto, la práctica del perdón es una manera muy efectiva que utiliza Dios para limpiarnos. Perdonemos a aquellos que nos han hecho cosas malas. Pidamos perdón cuando sea necesario. Confesemos delante de Dios nuestros pecados. Y anhelemos ser parte de ese cuerpo glorioso del Señor, la esposa del Cordero, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Padre bendito, te pedimos, te rogamos, te imploramos, te suplicamos esto, Señor. Que aumentes nuestra fe, como le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos confiar a pesar de la aflicción. Podamos estar esperando, anhelando el regreso del Señor Jesucristo y todos los días decir: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Porque estamos convencidos de que como seres humanos no podemos actuar conforme a la voluntad del Padre. Es solamente a través de la gracia de Cristo que nos es dada a través de su Espíritu Santo. Gracias te damos por esta promesa tan gloriosa, Señor, porque lo que tú quieres es que compartamos la gloria de Cristo con Él y que podamos ver tu rostro, Señor. Pero sabemos que la Biblia dice que esto no puede ocurrir sin santidad. Permite que nos vayamos desapegando del mundo, que no amemos las cosas del mundo, porque aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Que podamos estar todo el día llenos de un gozo indescriptible, Señor, contemplando tu hermosura e inquiriendo en tu templo, como oraba tu siervo David. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la tribulación tú siempre estás ahí, para ayudarnos, para proveernos, para sanarnos. Gracias, oh Padre bendito. Gracias. Bendito y adorado seas por siempre y jamás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otras veces he andado en mi fuerza y en lo que yo puedo hacer, y me siento sin aliento y cansado. Confieso que ya no puedo más. Como muchas otras veces, vuelvo mis pasos al lugar donde yo puedo descansar, donde tú das fuerza al desalentado, y el que en ti espera, tú lo levantarás. Otra vez quiero caerme en tus brazos, otra vez clavar mi mirada en tu rostro de amor, otra vez quedarme quieto y callado a tus pies, con tu mano en mi cabeza, Señor. Como muchas otras veces, vuelvo mis pasos al lugar donde yo puedo descansar, donde tú das fuerza al desalentado,
y el que en ti espera, tú lo levantarás. Otra vez quiero caerme en tus brazos, otra vez clavar mi mirada en tu rostro de amor, otra vez quedarme quieto y callado a tus pies, con tu mano en mi cabeza. Con tu mano en mi cabeza. Con tu mano en mi cabeza, Señor. Otra vez en tus brazos, otra vez clavar mi mirada en tu rostro de amor, otra vez quedarme quieto y callado a tus pies, con tu mano en mi cabeza, con tu mano en mi cabeza, con tu mano en mi cabeza, Señor, aquí estoy.